Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos hoy reflexionando sobre el segundo libro de Samuel, capítulo 12, el versículo 23, queridos amigos. Dice, pero ahora ha muerto, ¿qué saco con ayunar? ¿Podré hacerlo volver? Soy yo quien irá donde él no volverá a mí. Soy yo quien irá donde él no volverá a mí. Bueno, pues yo para llevar. Entonces es una reflexión muy profunda, ¿verdad? Aquí en el versículo 22 ella había dicho, mientras el niño estaba vivo ayuné y lloré, pensando que quizá el Señor se apiadaría de mí y el niño se sanaría. Pero ahí está el adversativo, ahora ha muerto. ¿Qué saco con ayunar? ¿Podré hacerlo volver? Y reflexiona, ¿verdad? Y concluye diciendo, soy yo quien irá a donde él. Él no volverá a mí. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, una reflexión, una pedagogía maravillosamente entonces que el autor sagrado nos ofrece y pone aquí en boca de David. ¿Qué es lo que encontramos en este contexto bíblico? Upero Viñandeña Mañeponutaína sitúa, queridos amigos, inmediatamente después del momento en que David recibe la noticia de la muerte de su hijo, ¿verdad? De este niño que había tenido con Betsabé. Durante los días anteriores nos contaba que David había permanecido postrado por el suelo, o ñenove vejinas o tanimbuari, ¿verdad? Permaneciendo postrado y suplicando y clamando a Dios a ver si la misericordia de Dios pudiera cambiar ese decreto que había ya anunciado Natán. Ese niño morirá, dice Natán. Bueno, todo esto es teología pura, ¿verdad? Y es muy interesante porque nos ayuda a entender que esta es la consecuencia, ¿verdad?, de nuestros pecados. Entonces la muerte viene en la medida en que nosotros lo producimos, queridos amigos. Pero claro, hay una oportunidad. Ñande Yara y Catú o revertí o yapó de una manera diferente. Pero para eso también se necesita, ¿qué cosa? Se necesita el reconocer la soberanía de Dios. Es decir, Ñande Yara Hina Abe, Ñande Yara Abe, el dueño del Hay quiere decir de la vida. Dios me lo dio, ¿verdad? Y entonces, queridos amigos, y es Dios el que lleva la vida, ¿verdad? Ahora, esta expresión hebrea que nosotros tenemos aquí, que es clave, reconoce la irreversibilidad de la muerte. Y esto se dice, ¿verdad? El hasab, volver. Se pronuncia así, queridos amigos, como un retorno, restauración, se pronuncia como un regreso al estado anterior. El hasab. ¿Acaso puedo hacer que vuelva, verdad? La sub,
la sub, la shuv, el verbo marca el giro interior. David acepta que la etapa de súplica ya ha terminado. Ahí entonces él dice, no sé, está más súplica veñan de Yarabe, amoima veñan de ya en ondebe. Ya no están frente a un decreto aún abierto, sino que la consumación del juicio, queridos amigos. Es decir, lo que ahora yo hago es simplemente entender cuál era el designio de Dios. Él hacía producía, la dice. En síntesis, veñan de Yara la dice, añade yo que fuera con este versículo es que cuando nosotros producimos muerte, cuando nosotros hacemos algo negativo y viene la consecuencia negativa, sabemos que esa consecuencia es negativa, es muerte. Nos ponemos, nos arrepentimos, peñan de ya no debe ayer que todos peñan de ya ayer. Pero al mismo tiempo sabemos, queridos amigos, que esto es irreversible, ¿verdad? Irreversible en el sentido de que el mal que producimos se realiza allí ese mal que estamos produciendo. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios con respecto a esto? Y eso es lo que yo entonces tengo que entender. Pero lo que yo tengo que entender es qué es lo que yo hice en todo caso, ¿entiende? Después, con una nueva actitud, con nueva situación, Dios, en su designio, bueno, hará que nuestra historia vaya cambiando, pero en la medida en que también nosotros reconocemos nuestra historia de muerte, pero esa historia de muerte que nos va a ayudar a nosotros, si reconocemos, para cambiar y dar vida. Y eso significa reconocer la voluntad del Señor. En el fondo, lo que el autor sagrado nos está queriendo enseñar es de goreñe moya beyan de ya en ondepe, de ñe bueno aña mindu uai cuamba evalo yeruean de hina, haupeyen de cuata, ¿cuál es la voluntad de Dios? Va peñan de ya lo hipotaje. Y captuta va entonces la ya hueropu anje peñan de moela yeitupaco, ¿O será que la voluntad de Dios será hacer incluso con nuestros pecados, con nuestras dificultades, un camino diferente y un camino nuevo? Entonces, él dice después al final, yo iré hacia él. Esto revela una comprensión profunda del destino humano, de la relación entre la vida y la muerte. Yo iré hacia él. Reconoce también que él es humano, que somos mortales, querido amigo. Pero no hay que desesperar, ¿verdad? No por eso vamos a desesperarnos, no. Esto ahora va a cambiar la atmósfera de lo que se está narrando, queridos amigos. ¿Por qué? Porque del clamor, del llanto, del dolor, del ayuno, ahora pasamos nosotros a una aceptación madura. Entonces tenemos el tiempo para llorar. Hay tiempo para llorar, lleva. Pero ahí viene esa resignación y decimos, esta es la voluntad del Señor. Pero, ¿por qué? Y porque normalmente en la lógica fuimos nosotros quienes llevamos al mut. Esta es consecuencia simplemente de lo que nosotros tomamos como decisión. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Si esta noche te encontraras con la estrella de paz, dejarías que su luz guíe tu caminar, sin saber a dónde lleva su perfecto resplandor, el camino que regala a
Jesús el Salvador. Si supieras que los pasos de este gran peregrinar dan respuesta a lo que buscas y es un niño que adorar, dejarías que se encienda en lo más hondo de tu ser el anhelo fervoroso de encontrarte con el Rey. Ven y adoremos, Él nos trae la paz. Dios con nosotros para siempre está. Que resuene en la tierra este canto de amor. Ha nacido el Mesías, la promesa cumplió. La promesa cumplió. Si esta noche preguntaras qué regalo puedes dar, una ofrenda que sea digna de aquel que es la verdad. No hacen falta grandes cosas, solo entrega el corazón. Él prefiere lo pequeño para derramar su amor. Ven y adoremos, Él nos trae la paz. Dios con nosotros para siempre estará. Que resuene en la tierra este canto de amor. Ha nacido el Mesías, la promesa cumplió. Los ángeles cantan y la tierra proclama: ha nacido el Rey. Dios con nosotros, Emmanuel. Los ángeles cantan y la tierra proclama: ha nacido el Rey. Dios con nosotros, Emmanuel. Ven y adoremos, Él nos trae la paz. Dios con nosotros para siempre estará. Que resuene en la tierra este canto de amor. Ha nacido el Mesías, la promesa cumplió. Ven y adoremos,
Did you hear? What? Burger King presents the new Whopper with tasty sauce. Tasty. That's a copy, right? No. He's free to use. Like me. What I mean? Or any of us. So they're the same? No, of course not. This one is flame grilled. And also, You can have it. Simple, double, triple, and quadruple. Come on, let's try it. Wait a minute. We're not getting paid for this. Gran rifa de fin de año para el 30 de diciembre, vísperas ya del año próximo que se inicia. Gran rifa Ñandillarañe, todos están invitados a participar y a colaborar con el primer canal católico del Paraguay. Martes 30 de diciembre sorteamos 30 hermosos premios. Los 15 primeros premios son en efectivo. El primero es 10 millones de guaraníes. Y luego otros 15 premios también, queridos amigos, que serán de electrodomésticos. 30 premios maravillosos por tan solo 10.000 guaraníes. Vamos a transmitirlo en vivo y en directo por nuestro canal el martes 30 de diciembre a las 21 horas. Ayúdenos a evangelizar por los medios de comunicación. Ñandillarañe, primer canal católico del Paraguay. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandillarañe en Antiguo Testamento. Decíamos que aquí llega a su mujer, la consuela, hay una retribución, restitución, y nace Salomón. Decíamos que es el Shalom, la paz. Esto significa, queridos amigos, que Dios transforma la tragedia que sucedió con David y Betsabé, ahora lo transforma en un futuro. El Señor lo amó, dice, termina ese versículo, el Señor lo amó. Ojaljuyo de Peñandillara. ¿Por qué, queridos amigos? Dice aquí justamente, dice, Vaye Ejav Adonai. Vaye Ejav Adonai, es decir, el amor divino que recae, queridos amigos, sobre este hijo que nace, no de perfección, sino que de misericordia, amar. Entonces el rajamín, el amor de Dios hacia esta persona quiere decir que yo demuestro mi amor y misericordia hacia ustedes, a pesar de que ustedes primero produjeron muerte. Con el arrepentimiento ahora entonces producen amor. Entonces, por eso decíamos que es un cambio, pero espectacular. Lleva Peña de Yashain. Borrón y cuenta nueva, página nueva, pasamos, capítulo nuevo, comenzamos. A ver la retribución, restitución, vida nueva. Dentro de nuestro contexto histórico, queridos amigos, Israel vivía siempre bajo la convicción de que la historia personal se entrelaza con una historia de una nación. Apeago siempre, upeago como coñane timaya, lo personal que influye en el aspecto social, en el aspecto de la comunidad. La ñandenda ya japonero peñandeneta lleva, allá la ñandeneta. Si yo personalmente tengo una misión muy importante dentro de mi comunidad, si yo personalmente estoy mal, entonces tengo una influencia negativa también sobre la sociedad, ¿entiendes? Si yo robo, pero hago personal, tengo la enriquecer y dice pero le estoy perjudicando a mi comunidad. No sé si es claro. Esto es más claro que el agua, ¿verdad? No hace falta demasiada explicación. Usted vayan de Yaya con la idea. Usted la peña de Boriajú, entonces ya de ignorante. ¿Por qué? Y porque yo personalmente me enriquecí
ilícitamente y entonces estoy produzco muerte a mi nación, ¿verdad? Yo una vez hablo de estas cosas, pero esto es lo que la palabra de Dios, que tengo comunistas ahí, otra cosa, así cosas que directamente no entendéis, te van a entenderse. O si no, está chupando también de las arcas del Estado, ¿verdad? No enducéis con no enducéis, absolutamente no enducéis. Y entonces, ¿por qué, queridos amigos? Porque justamente aquí la convicción de la historia personal, tenemos que estar convencidos de esto, que en la medida en que yo haga mal las cosas personalmente, si cada uno de nosotros nos convertimos, es la comunidad la que se convierte. La comunidad es fruto de lo que somos nosotros, individualmente, ¿entiendes? Así es que entre este año yo pues tengo mi mía, porque entre este año es colañan de desgracia, ya es ya colañan de pecado. Pero eso no nos tiene que desanimar también. Ahí viene la segunda parte. Shalom, Shalomón. Salomón viene de ahí, queridos amigos. De la paz y de la serenidad, pero después de dar la página, pero ñame, es de conversión. Y la bella de ahí, ¿verdad? Entonces, Salomón nace después de este juicio y muerte de este primer niño, es decir, después de haber tocado el barro. El hijo pródigo se levanta ¿de dónde? Me levantaré. Volveré a mi padre, le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado hijo tuyo, pero trátame como el último. Pero reconozco mi pecado. Entonces, queridos amigos, aquí se manifiesta también la continuidad de algo muy importante en nuestra vida. A pesar de nuestro pecado, Dios no nos corta, como dice el Salmo, la trama, no nos corta la trama. La continuidad del reino de David va adelante. ¿Pero por qué? Porque aquí hay conversión, el shub, la vuelta al original. Página nueva, comenzamos. Después de la purificación, entonces, aquí del entendimiento de este juicio público, también del pecado, entonces David es restituido dentro de su legalidad. Ahora, la cultura de Israel daba también gran importancia a la descendencia. La descendencia es muy importante, ¿verdad? Para poder sostener también esa dinastía, es decir, esa casa. Bait David, la casa de David. Y entonces, el nacimiento de Salomón, el nacimiento del Shalom, de la paz, representa una esperanza política. Porque si no, bueno, nosotros podríamos decir, bueno, nave ya de castiga, nave o manoma ve mitad pea, entonces ya pues vaya ya pues. Y quedamos como una cuestión estéril, una cuestión muy amarga en nuestra vida. No. Y enseguida, no sé si se dan cuenta, el versículo 23, 24 ve, o cambiamos el panorama. Dice que luego consoló a su mujer, Betsabé, fue y se acostó con ella, Betsabé dio a luz, enseguida. Y David le puso el nombre de Shalom, ¿verdad? O sea, de la paz, de la serenidad que vuelve, borrón y cuenta nueva. Y el Señor lo amó, es decir, le da esa nueva esperanza. Se dan cuenta, queridos amigos, que siempre el Señor actúa de esta manera. Es el Rahamim, ¿verdad? Es la gracia de Dios. Ahora este versículo prepara el surgimiento del rey que después construirá nada más y nada menos que el templo y dará el esplendor también a Israel. Con esto, ¿qué se está demostrando, queridos amigos? Que la historia de Dios no se detiene porque el hombre tropieza. El Papa Francisco, en uno de los documentos tan lindos, ¿verdad?, decía justamente, queridos amigos, que quiero ver una iglesia, dice, que sobre todo que hace esfuerzo, a pesar de sus tropiezos. Prefiero una iglesia, dice, que tenga sus dificultades. Prefiero esa clase, que sea autorreferencial, que piensa y que diga, nosotros somos todos perfectos, que somos 100%. No, y Papa Francisco. Prefiero alguien que reconozca sus limitaciones y sus errores y que se ponga en camino para superar y para convertirse. ¿Por qué? Porque Dios no se detiene
por culpa de nuestros pecados, sino que el Señor renace con nosotros desde nuestras debilidades. Volvemos enseguida con más de Yarañé Antiguo Testamento. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Ven, 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 no tardes Jesús. Ven, ven, ven a brillar con tu luz. Una estrella he visto pasar, dice que vendrás, amor traerás. Ven, 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 que te espero Jesús. Ven, ven, ven a brillar con tu luz. Pinta tu presencia mi paz, soñando entre luces te espero en mi casa. Navidad, estamos de fiesta, ven a celebrar. Oh, oh, Navidad, todo es alegría, vamos a cantar. Es Navidad, es Navidad, Ven, 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 no tardes Jesús. Ven, ven, ven a brillar con tu luz. Una estrella he visto pasar, dice que vendrás, amor traerás. Ven, 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 que te espero Jesús. Ven, ven, ven a brillar con tu luz. Pinta tu presencia mi paz, soñando entre luces te espero en mi casa. Navidad, estamos de fiesta, ven a celebrar. Oh, oh, Navidad, todo es alegría, vamos a cantar. Es Navidad, es tiempo ya de sonreír, de compartir, de disfrutar, de celebrar la vida. Es Navidad, es Navidad, es Navidad, Navidad, estamos de fiesta, ven a celebrar. Oh, oh, Navidad, todo es alegría, vamos a cantar. Es Navidad, es Navidad, es Navidad, es Navidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor nuestra jornada en este día tan importante. Como siempre, celebramos ya en este novenario a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Y leemos hoy la primera lectura del libro de Isaías, capítulo 30, 19 al 21, y luego del 23 al 26. Esto dice el Señor, el Santo de Israel: pueblo de Sión, que habitas en Jerusalén, no tendrás que llorar, se apiadará de ti al oír tu gemido, apenas te oiga te responderá. Aunque el Señor te diera el pan de la angustia y el agua de la opresión, ya no se esconderá tu maestro, tus ojos verán a tu maestro. Si te desvías a la derecha o a la izquierda, tus ojos oirán una palabra,
a tus espaldas, a que te dice, este es el camino, camina por él. Te dará lluvia para la semilla que siembras en el campo, y el grano cosechado en el campo será abundante y suculento. Aquel día tus ganados pastarán en anchas praderas. Los bueyes y asnos que trabajan en el campo comerán forraje fermentado, aventado con pala y con rastrillo. Queridos amigos, y así continúa esta profecía de Isaías. En esta primera semana, vaya bañajendo, todo, queridos amigos, es esperanza. Pero en la medida en que ñandeña hendú veñan de yarañe, peñandeya yerurejaisha y supe, eyumina ñandeyara, eweyumina ora putebe apeya, lo moñe bunuta compa eguasuetejaco y pajumía lleva. Esto dice el Santo de Israel. Esta es la promesa de Dios, nos dice Isaías. Isaías nos habla, no tendrás más que llorar. Nañande nacemos a ver, lleva. Se apiadará de ti al oír tu gemido, apenas te oiga te responderá. Queridos amigos, upealañeco tenía coñandene tame guanay, porque estamos en las asesinas, estamos en la inchiomaina. Pero ¿por qué, queridos amigos? En el fondo, porque daye ya poponaina peñan de yara o yerureañande. Peñandero gapupema, ella pañande ya güero guatajina lleva. Estamos en las asesinas la joga pemoy. En nuestro matrimonio, ella bañande ya guatañaina, estamos en las asesinas en su propio matrimonio. En nuestras empresas, estamos en las asesinas en empresas. ¿Y por qué? Y porque nos falta honestidad, porque nos falta trabajar en comunidad, porque nos falta hacer una buena distribución de todas estas riquezas tan maravillosas que el Señor nos ha dado. Y por eso ahora dice, aunque el Señor te diera el pan de la angustia, es decir, de la dificultad, de la amargura y el agua de la opresión, ya no se esconderá a tu maestro, tus ojos verán a tu maestro. Ya esa yigda veñan de yara lleva, porque el maestro es el que parte el pan, el que reparte el pan y el que nos da entonces esa alegría, el que nos da, queridos amigos, la honestidad, la justicia, el amor y sobre todo esa felicidad que nosotros necesitamos. Ya yerurequena entonces peñan de yarabe. Ya yesape alguien, hayayapoquenas veñan de yara o yerureañan de, preparando su nacimiento. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
esperanza, el hueco en la roca donde yo me escondo. Tú eres la razón de este gran amor, Señor de mi vida. Me arrodillo ante ti. Tú eres todopoderoso, grande Rey de mi Señor, digno de todo el honor. Tú eres santo, Dios glorioso, y me gozo, gran Señor, Hijo bendito de Dios. Tú eres todopoderoso, grande Rey de mi Señor, digno de todo el honor. Tú eres santo, Dios glorioso, y me gozo, gran Señor, Hijo bendito de Dios. Tú eres todopoderoso, grande Rey de mi Señor, digno de todo el honor. Tú eres santo, Dios glorioso, y me gozo, gran Señor, Hijo bendito de Dios. Tú eres todopoderoso, grande Rey de mi Señor, digno de todo el honor. Tú eres santo, Dios glorioso, y me gozo, gran Señor, Hijo bendito de Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 12, versículo 25 del segundo libro de Samuel. Y envió al profeta Natán, que le puso el nombre de Yedidías, ¿verdad? Por orden del Señor. Entonces, este nombre, la primera palabra clave, nombre, el Sham, ¿verdad? Significa mucho más que identificar simplemente a la persona, sino que implica la esencia, Mahabashe, la esencia, el Shem, el Shemó, su nombre, ¿verdad? Shemó. Implica, queridos amigos, reputación, implica misión, implica memoria también espiritual y destino. Qué lindo que es el nombre, tu nombre. Tu nombre tiene una misión, ¿verdad? Y entonces, en la mentalidad bíblica, el poseer un nombre otorgado por Dios significa tener un lugar en el plan de Dios, un lugar específico en el plan de Dios. El nombre de Salomón no lo decide David, no lo decide absolutamente tampoco Betsabé, ni la mamá ni el papá que le ponen el nombre a este niño. Tampoco los sacerdotes, no es que le llevan y le preguntan ahí, sino que este nombre, el Shalom lo decide Dios. Hey, oigan, de versículo 24, ya estudiamos a Cuayepa. Luego consoló a su mujer, Betsabé,
fue y se acostó con ella, Betsabé dio a luz un hijo. Y David, entonces, es aquí donde encontramos este nombre, ¿verdad? Que Dios ama. El nombre es el nombre de Dios, el Shalom, porque es Dios el que da esa misión. Traes la paz, traes el Shalom, traes entonces lo nuevo. Exalta la idea de que la identidad más profunda del hombre viene dada por la palabra divina, no por su origen biológico o por la circunstancia de su nacimiento. Entonces podemos mirar desde clave teológica que cuando Dios otorga el Shem, es decir, cuando Dios nos da el nombre, sella el alma con un propósito que trasciende cualquier falta o falla humana. Trasciende, va mucho más allá, queridos amigos. No nos podemos quedar en el aspecto biológico, sino que desde la gracia de Dios, desde ese Shem, el nombre que Dios nos da, estamos mirando a una misión, y esa misión es una misión divina, Dios nos da. Por eso el Nefesh, decíamos, la identidad. Y así entonces el niño no hereda la culpa del papá, sino la gracia activa de Dios que reescribe la historia. Esto también es importante, queridos amigos. ¿Por qué nosotros decimos? Porque amigo, vos tenés luego el pecado de tus padres, tenés el pecado porque tu padre era así. A ver, y pon ahí que la restauración, queridos amigos, es una restauración total. Es una restauración. Tu nombre es dado por Dios. Tu misión es dada por Dios. Entonces no tiene nada que ver, nada que ver. Entonces, eso que dicen, no, luego vos tenés ese problema porque de abuelo, de bisabuelo, de tatarabuelo, de guaymaba, entonces, umia de huerú, el demonio de eso. No, hey, pon ahí terinde. Así que, aniquel ya equivoca cuamba de ave. Entonces, tenemos que saber que el niño no hereda la culpa del padre, sino que la gracia activa de Dios que ahora nos crea, nos regenera y sobre todo que nos da una nueva misión. Hay otra palabra clave, queridos amigos, que es el nombre justamente. Yedidiya. Yedidiya. Yadid, amado, querido por Yahvé. Querido por Yahvé, este es el amado de Yahvé. Revela entonces una de las expresiones más íntimas del amor de Dios. Amado de Yah, amado de Yahvé. No se trata de cariño, sino sobre todo de una elección divina. Es una elección divina, te quiero, te amo y te doy una misión. No es simplemente afectividad, sino que es mucho más de eso. Una protección, pero para cumplir una misión. Entonces, el aspecto teológico, este nombre declara que Salomón no vive bajo la sombra del pecado del pasado, ¿verdad? Sino que es bajo la luz de una elección nueva, fresca, nueva, creadora. Dinamismo total, queridos amigos, que recorre toda la Escritura. Y esta será la nueva oportunidad que va a traer justamente Salomón. Cuando Salomón comienza a reinar, pero sobre todo eso lo vamos a ver en el libro de los Reyes, cuando le toca a Salomón llevar adelante el reino. Pero que Salomón es el que le va a dar este nuevo entusiasmo. Crece Salomón sabiendo que culturalmente y espiritualmente ha sido marcado por Dios para un destino especial. Shalom, paz. Queridos amigos, en la tradición semita nosotros sabemos que un nombre así es casi una profecía viviente. El nombre es una profecía viviente. Y cada uno de nuestros nombres lo tiene luego de por sí. Ya veré que de una misión. Peñanderera movilas de una peñan de misión. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano.
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Intempestivamente la oleada de bombarderos atravesó la espesa capa de nubes y los transeúntes de la ciudad de Bari huyeron despavoridos, tropezando en la desbandada o chocando entre sí, mientras desde el cielo estrepitosamente se desgranaban las aterradoras bombas y en la huida se empujaban tratando de ingresar a los refugios, a los edificios, a las iglesias y se olvidaban de sus compañeros, de sus parejas, de sus niños. Aturdidos por el estruendo de los aviones, el fragor de los explosivos y los aullidos de dolor de quienes caían desmembrados o quedaban sepultados por las construcciones que cedían al impacto de los proyectiles. En medio de la confusión, un niño que corría tomado de la mano de su mamá se soltó y la polvareda levantada por las edificaciones desvencijadas lo envolvió, dejándolo fuera de la vista de su madre, que desesperadamente avanzó con temeridad hasta el sitio en que lo vio por última vez y como no lo encontró, desafiando la lluvia de fuego, recorrió buena parte de la ciudad hasta que presa de la impotencia se derrumbó en una acera y llorando desconsoladamente le encomendó su pequeño a San Nicolás de Bari. Le pidió con fe inquebrantable que lo protegiera y lo trajera de vuelta. Al cabo de un buen rato, cuando cesó el estallido de las bombas y se fue apagando el eco de los estridentes aeroplanos, vencida por la congoja, emprendió el regreso a casa. Y al llegar, en el quicio de la puerta semiderruida, la esperaba sentado apaciblemente su hijo de 7 años, quien después de desprenderse del interminable y cálido abrazo al que lo sometió la exultante mujer, le contó que San Nicolás de Bari, cuya imagen le era muy familiar porque a menudo visitaba con su madre el templo donde reposan los restos del santo patrón de esa ciudad, se le apareció en el momento en que la nube de polvo lo cubrió. Le dijo que no tuviera miedo, lo sacó de allí y tomados de la mano, se fueron caminando tranquilamente sin que hubiese el menor indicio del bombardeo más cruento que sufrió Bari durante la Segunda Guerra Mundial. San Nicolás, nacido alrededor del año 270 en Licia, actual Turquía, provenía de una familia adinerada que le proporcionó la educación consecuente con su condición social, pero afincada en una profunda devoción cristiana, por lo que desde muy pequeño salía a buscar a los desamparados, les llevaba comida, ropa y consuelo. En la medida en que crecía, se entregaba con mayor ardor a la causa de los pobres, y al morir sus padres, la cuantiosa herencia que recibió la repartió entre los desvalidos. Abrazó la vida religiosa y, dirigido por un tío suyo que era obispo, adelantó los estudios correspondientes y luego de ser ordenado sacerdote por su pariente, se retiró a un monasterio en el que pulió su ascetismo con oración, ayuno y silencio. Cuando completó su ciclo de aprendizaje monástico, peregrinó a Tierra Santa y luego de varios años de permanente contemplación en los lugares sagrados, viajó a la ciudad de Mira, a la que llegó de incógnito y directamente al templo a orar, como era su costumbre. Y dice su biógrafo San Metodio, arzobispo de Constantinopla, que los obispos, sacerdotes y diáconos de la ciudad, que estaban reunidos barajando nombres para suceder a su obispo recién muerto, y en vista de que no se ponían de acuerdo tras una larga deliberación, habían optado por imponerle la mitra al primer sacerdote, diferente a los concurrentes, claro, al primer sacerdote que cruzara el umbral. En ese momento entró San Nicolás, quien, a pesar de que se resistió en principio, fue consagrado como obispo de la ciudad de Mira. Fue el mayor acierto de los padres conciliares, porque San Nicolás se ganó en poco tiempo el respeto del clero y el afecto de sus feligreses por su bonomía, dado que a todos atendía, consolaba, guiaba y mediante sus sentidos y sencillos sermones
le arrebataba los creyentes a los dioses paganos y por eso fue encarcelado. Pero recobró su libertad cuando el emperador Constantino ascendió al trono y continuó haciendo milagros a granel, como el de los 3 generales que habían sido injustamente condenados a muerte. Y San Nicolás se le apareció en sueños al emperador, le demostró que eran inocentes y al otro día fueron liberados. O el de las 3 muchachas pobres a las que proveyó de sus respectivas dotes para que se pudieran casar, haciendo aparecer bolsas llenas de monedas de oro que luego les lanzaba a través de la chimenea con el fin de que no se enteraran de dónde provenía. De ahí nació la leyenda de Santa Claus, el nombre abreviado de Nicolás, este personaje ingresando por las chimeneas. Pero su gran amor y preocupación fueron los niños pobres, a los que siempre socorría, alimentaba, protegía y en Navidad dejaba en sus ventanas dulces, hojuelas, tortas, figuritas de barro. Como su muerte ocurrió el 6 de diciembre del año 345, ese hecho dio lugar a la tradición según la cual San Nicolás volvía en esa fecha para repartir regalos a todos los niños del mundo. En Oriente es venerado como San Nicolás de Mira, porque fue allí donde ejerció su ministerio. Pero en Occidente es conocido como San Nicolás de Bari, porque al ser tomada la ciudad de Mira por los musulmanes, un grupo de piadosos católicos logró sacar los restos de San Nicolás y entró con ellos en solemne procesión a la ciudad de Bari el 9 de mayo del año 1080, y desde entonces es el patrono de la ciudad. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Nicolás que nos enseñe a ser generosos con los niños y a protegerlos siempre. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Este capítulo 12, versículo 26, principalmente. Mientras tanto, Joab había atacado a la capital de los amonitas y se había apoderado de ella. Hay algunas enseñanzas muy interesantes dentro de este versículo. En primer lugar, la historia continúa aun cuando el corazón está en crisis. La historia de nuestra vida, la historia de nuestra sociedad continúa, queridos amigos. Aniñemos a la ñande, el último, entonces, eslabón de la historia, ¿verdad? No. Nosotros, queridos amigos, hacemos parte de toda una historia de salvación. Así es que nuestra historia continúa y continuará. Vino antes de nosotros y millones de personas que pasaron antes de nosotros. ¿Y saben qué, queridos amigos?
Dentro de poco, hermano, batalla. Pero la historia continuará. No piense que porque vos te moriste, porque nosotros nos morimos, pasamos por aquí, o pata la mundo. De hermano o pata la mundo, pero esto continúa, esto continúa. Entonces, esta ya es una primera enseñanza. La historia continúa aun cuando el corazón está en crisis. Aunque tengamos caída, etcétera, la vida sigue su curso. Dios sigue actuando, incluso cuando estamos detenidos, David, interiormente. Una segunda enseñanza es que la misión no depende exclusivamente de la perfección del líder. La misión no depende de que yo sea al 100%. Yendo de cohibir los pecados, no. Todos tenemos pecados, pero atención. Lo importante es que cuando reconocemos y cuando Dios nos llama la atención, porque tenemos una responsabilidad muy grande, entonces ayuda con toda la energía para levantar nuestro mundo. Estamos en el 2025, algunas veces yo digo, ¿será que en el año 248.478 y Catutaña mejora como mundo, ¿será que? Bueno, es una forma de decir, años y años, pero queridos amigos, tenemos que saber que la historia continúa, a pesar de nosotros, la historia continúa. Y después, queridos amigos, una tercera enseñanza es esto de la ciudad real. Representa justamente el centro del poder del enemigo. No nos olvidemos que siempre vamos a encontrar un centro del enemigo que nos ataca y que no nos deja seguir adelante, luchar, empeñarnos y hacer lo mejor de nosotros. Por eso, en una aplicación espiritual, la ciudad real es enfrentar el núcleo del pecado. La ciudad real significa pelear contra aquello que es núcleo del pecado. Pepe Yandela, pejaitije ya dice la gente, pejaití Yandela ya apuana, pejaití, Yandé, la ñambo desaparecía. Entonces, la ciudad real se enfrenta con el núcleo del pecado. Una cuarta enseñanza es que Joab actúa mientras David sana. Y esta es la comunidad. David está enfermo internamente, cayó en el pecado, pero es la comunidad que ayuda y soporta hasta que el rey pueda restituirse. Esa crisis tiene que trabajar. Y Dios trabaja en nuestra comunidad, Dios trabaja en las personas, el famoso Texacuaye, que estamos en una crisis. Entonces nos ayuda a destrabar nuestras heridas, a sanar nuestras heridas. El Señor nos ayuda, pero necesitamos de la comunidad. Necesitamos, queridos amigos, de un Joab. ¿Para qué? Y para llevar adelante mientras nosotros curamos el momento de crisis. Y una quinta enseñanza, queridos amigos, es que la victoria externa no oculta la necesidad de conversión interna. La victoria externa no oculta la necesidad de una conversión interna. No es porque nosotros siempre externamente estamos todo bien, ya por abajo, por ambase, tache plata, recopiar, pero sin embargo, internamente, queridos amigos, parece que queremos ocultar porque ojo por ambas, no, queridos amigos. La victoria externa, el estar bien externamente no oculta absolutamente una necesidad de tener una conversión interna. Entonces, ya ¿verdad? Y tenemos que comenzar a trabajar. Porque no podemos ocultar, queridos amigos, no podemos ocultar esa necesidad de una conversión interna. Ya luchan, yandel, ayana, ya yapona, peñan de yara, oyeru de yande. Muy bien, queridos amigos, así entonces estamos concluyendo por el día de hoy con este segundo libro de Samuel, capítulo 26. Mientras tanto, Joab había atacado a la capital de los amonitas y se había apoderado de ella. Y bueno, así entonces me despido de ustedes. Les dejo la bendición del Señor, que nos acompañe siempre y que nos dé como siempre la gracia que necesitamos. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe en
Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.